generando vapor de agua gracias a los quemadores o bien atmosféricos, también presurizados, ¿no? Hoy en día los calderos industriales utilizan generalmente sistemas presurizados, ¿no? Bueno, entonces hemos podido ver en ambos casos la flotabilidad de estos o como principios básicos. Sin lugar a dudas, también hay flotadores que por un efecto, digamos, mecánico, también pueden controlar el nivel. Es el caso de los baños higiénicos que tienen ustedes en casa. Cada vez que el usuario ingresa y utiliza el baño, aprieta el botón o una palanca, entonces hay un vaciamiento del nivel de agua del tanque reservorio, pero inmediatamente hay una sustitución de nivel de agua. Entonces, cuando sustituye el nivel de agua, de acuerdo a la flotabilidad, un aspecto mecánico hace que se bloquee este sistema. Ahora déjenme, voy a sacar un par de equipos de lo que estoy hablando. Denme un segundo. Bueno, estaba un poco revisando. Aquí podemos ver un par de flotadores. Fíjense, estos son los que generalmente llevan en el interior de los tanques higiénicos, ¿no? Aquí podemos ver parte del sistema que
generalmente es colocado en estos flotadores. Entonces, generalmente este tipo de flotadores están en los baños higiénicos, ¿no? Pero van a ver ustedes de que también se puede utilizar estos sistemas. Fíjense, esto es de plástico, pero hoy en día hay esquemas o todavía aún persisten sistemas donde toda la estructura es que se llama completamente metálico, ¿no? Pues imagínense una esfera de cobre y todo de bronce o de latón, este tipo de sistemas. Enseguida vamos a entrar a internet, estoy seguro de que hay información de estos sistemas también para tanques subterráneos, flotadores, pero el objetivo es de que cuando está despachando, fíjense, por aquí es el ingreso del agua y teóricamente vuelve por acá y está empezando a llenar el nivel de agua en ese tanque, hasta que cuando alcanza el nivel empieza a tener la flotabilidad y bloquea una suerte de válvula. En esta parte ustedes pueden ver una suerte de palanca que hace que bloquee el sistema de ingreso de agua, ¿no? Esto por la flotabilidad que corresponde. Sigue entrando agua, chisgueteando, qué sé yo, y llega un momento dado en que lo bloquea. Ahora, el nivel de esta flotabilidad uno puede regular con estos dos dispositivos acá para hacerlo más sensible o si quieren, digamos, para que tenga mayor amplitud. Fíjense, hay una mayor movimiento y cuando uno lo ajusta esto, entonces la movilidad es casi escasa, ¿no? Este es un tipo que hoy en día abunda en el comercio. El día de mañana puede arruinarse todo el sistema de flotabilidad de su baño higiénico y entonces ustedes están en condiciones de poder arreglar. Es muy sencillo el arreglo de estos sistemas. Fíjense, aquí hay una suerte de tuercas. Entonces, esto entra a un orificio. Fíjense, es una empaquetadura de caucho, ¿no? Entonces eso ingresa y por la parte de abajo, con esta contratuerca, se ajusta hacia la cerámica. Entonces, la cerámica, lógicamente, ocupa este espacio. Entonces, al poder apretar esto, todo el sistema se hermetiza para el ingreso de agua y no haya fugas por esta empaquetadura. Estos son sistemas modernos y prácticamente todo esto lo llaman una batería. Esta batería suele encontrarse en el comercio de todas las marcas, ¿no? Hay, como les digo, flotadores esféricos, hay metálicos. Por ejemplo, este es un flotador de un poco de uso industrial que se utiliza en las calderas, ¿no? Entonces, de igual manera, acá viene un flotador. Fíjense. Entonces, imagínense que este sería un flotador metálico, no como plástico que estamos viendo en este momento. Entonces, a través de este juego de palancas es posible, digamos, bloquear. Fíjense en la parte central. Recuerden que el agua está ingresando por acá. Cuando ingresa el agua, entonces se supone que está haciendo en esta cámara esférica hacer el viaje del líquido. Entonces, acá empieza a subir el nivel dentro del tanque. Pero gracias a este juego de palanca, fíjense, hay una suerte de empuje que hace que la válvula se cierre. Entonces acá adentro hay una especie de cono que bloquea, digamos, el ingreso de agua. Ahora, este flotador se puede utilizar, digamos, en las calderas industriales. Entonces, para evitar la corrosión, fíjense, ustedes ya no van a encontrar este material en el comercio, ya no existen. Estos de plástico hay abundante, ¿no? Pero estos sistemas de metal, ¿no? En este caso es latón o bronce, que son, ya saben, las aleaciones. Por ejemplo, este es concretamente de latón y hace que no se oxide el sistema, ¿no?
Entonces, uno puede desarmar el sistema. Esto es de procedencia inglesa, todo este mecanismo, ¿no? Fíjense, la fundición, todo eso es de primera. Entonces, probablemente esto haya sido utilizado, digamos, en algunas calderas, excepto este metal que se ve, ¿no? Porque el que tenía era de un flotador del mismo material de latón. Entonces, cuando esto está en una atmósfera, digamos, en un líquido caliente, lógicamente este plástico, si lo meto, se va a deformar por el efecto del calor. Pero si fuera una esfera metálica, yo por ejemplo tengo esferas metálicas de acero inoxidable, entonces podría sustituirlo esta para ver esta amplitud, ¿no? Entonces uno define, jóvenes, la amplitud de esta flotabilidad. Fíjense, la trayectoria es mínimo y esto es máximo. Debe estar jugando unos 15 a 20 centímetros de altura, ¿no? Este sistema se puede instalar a las calderas también sin depender de, qué sé yo, del principio de la conductividad. Sería mucho más económico. Recuerden que una caldera de vapor nunca debe faltarle, qué sé yo, el nivel de agua. En el momento que haya falta de nivel de agua, entonces va a haber un deterioro de la caldera y pronto puede tener perforaciones, etc. Para evitar eso, hay que, qué sé yo, siempre reponer el agua en una caldera. La clave es obtener un nivel de agua. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de uno de estos esquemas hacia un tanque de una caldera. Bueno, este escenario que estoy mostrando, porque en las clases presenciales y los exámenes muchas veces les he planteado y les he dicho, si usted dispusiera de un flotador, ¿cuál sería la configuración básica para gobernar una caldera que está sometida, digamos, a alta temperatura y que está despachando vapor saturado? Utiliza el principio de la flotabilidad para el control del nivel de agua. Entonces, muchos estudiantes han tenido dificultades en responder. Han puesto el flotador eléctrico ahí adentro. Recuerden que el flotador eléctrico es plástico y basta que llegue 100 grados centígrados en una caldera, empieza a deformarse estos plásticos. A ver, veremos si podemos encontrar estos flotadores en internet. Voy a entrar un rato a internet. Voy a compartir un momento. Flotadores. Se le ha puesto una flotador de nivel de agua mecánicos. Aquí está. Este es muy parecido al que hemos mostrado. Acá, fíjense, también hay otro sistema. Esto es muy parecido a los tanques de almacenamiento de agua, ¿no? En la parte superior se tiene el sistema para bloquear. Aquí está un pequeño flotador. De igual manera, cuando este ejerce cierta presión, bloquea, digamos, el ingreso. Esta es la descarga de agua, ¿no? Ya veremos si esto ya lo hemos visto. Vamos a ver si podemos encontrar aplicado a calderas, ¿no? Vamos a poner calderas atmosféricas. Porque no existen. Tendría que haber. Oh. Aquí está. Entonces, si se fijan, estos son flotadores de cobre, ¿no? El cobre también es bastante noble. Hay también de acero inoxidable. Aquí está uno de acero inoxidable.
Entonces, pueden ustedes ver de que aquí está el latón y acero inoxidable, de tal forma que puedan tolerar temperaturas, ¿no? Por supuesto, hay de diferentes formas, ¿no? Vamos a poner metálicos y entonces, bueno, yo el que tengo es esta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de esfera. Y lógicamente se pueden encontrar en el comercio un montón de flotadores. Aquí está uno también. Bueno, hay algunos flotadores que presentan cierta señal de... Utilizan otro principio, pero es precisamente por la flotabilidad. Hay un principio, no me acuerdo bien cómo se llama ese principio, pero la flotabilidad, cuando se desplaza, por ejemplo, uno de los elementos, pasa, creo que es el efecto Doppler, ¿no? Hace de que haya interrupción en el sistema, ¿no? Y eso es por el pasaje del flotador. En alguna ocasión sus compañeros han hecho un trabajo demostrativo y ha sido bastante interesante, ¿no? En algún lugar de mi escritorio lo tengo allá en la universidad, este tipo de flotadores, ¿no? Ahora veremos si podemos encontrar en YouTube eh, estos flotadores metálicos. Vamos a ver videos. Curioso, no puedo encontrar esto. Bueno, esto es lo que ya hemos visto en internet. Bueno, no encuentro en YouTube. Me voy a entrar otra vez a YouTube. Pues son los flotadores que hemos visto. Bueno, son para tinas, que más o menos quisiera que haya algo aplicado a calderas jóvenes. Creo que no hay mucha aplicación, pero yo voy a hacerlo, ¿no? Esto es para tanques de agua, que ya lo conocen. Estos son, aquí está de los baños higiénicos, como les decía, es el ingreso, etcétera, ¿no? Es la palanca. No hay una aplicación hacia calderas jóvenes. Miren, yo voy a seguir inventarme uno para que tengan idea de qué es posible utilizar, porque yo he visto utilizar calderas utilizando la flotabilidad. Bueno, aquí hay unas aplicaciones, pero para el campo automotor, ¿no? Es el mismo casi. No encuentro. Bueno, voy a salir de esto para mostrarles una aplicación. Ya, voy a salir, jóvenes. Stop sharing. Y vengo con ustedes. Entonces, no, lamentablemente no he podido encontrar, pero voy a hacer un diagrama para que ustedes vean la aplicabilidad de la flotabilidad mecánica para el control de calderos. Voy a esta vez dibujar un caldero tubular de tal forma que quede explicado el sistema. Vamos a ver.
¿cierto? Entonces, esto claramente está en... Aquí está el hogar y aquí está la cama. Esto ya lo volveremos. Y por aquí nos dejamos. Entonces lo que he dibujado, jóvenes, es la parte principal de una caldera humotubular. En la parte interior estoy haciendo de notar que hay una batería de tubos, ¿no? Voy a mostrarles en internet, de ver este tipo de calderas verticales. Y lo que tengo es una cámara de combustión por el cuyo interior viajan los gases de combustión y entonces en la parte de arriba, fíjense que hay una suerte de molino, ¿no es cierto? Eso forma parte de la chimenea y es como, quien diría, una trampa termodinámica que hace que los gases de combustión no tengan un tiraje, digamos, demasiado violento y no se aproveche el calor, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pretende con ese cono es detener un poco los gases de combustión antes de que se vayan a la atmósfera, porque llevan mucha energía esos gases de combustión. A veces están superando los 100 grados centígrados. Entonces no conviene liberarlos porque se debe aprovechar para la generación de vapor de agua. Entonces rápidamente he pintado perdón, un medidor de nivel y lógicamente este medidor de nivel, recuerden que es un tubo de vidrio y es un vaso comunicante, ¿no? Ese vaso comunicante hace que podamos tener también, ¿sí? Entonces ese nivel de agua es transmitido al otro sistema. Ahora podemos utilizar el principio de la conductividad para este sistema y eso ya lo hemos visto, ¿no? Hemos hecho con un caldero industrial
Pero ahora este es un caldero, digamos, un semi-industrial, tipo planta piloto como el que existe en la universidad, pero lo que queremos es que haya flotabilidad, digamos, en el sistema para controlar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tendríamos que utilizar una bomba de alta presión, de tal forma que sustituya el nivel de agua y cada vez que haya mermado de agua, inmediatamente el sistema, por efecto de la presión, sustituya, digamos, el nivel de agua y sea constante todo el tiempo. Es decir, nunca debe faltarle, como les decía en un principio, el nivel de agua. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una cámara auxiliar muy parecido a lo que ustedes tienen en casa. Es decir, un tanque cuadrado, si quieren, donde esté alojado este flotador. Entonces, voy a utilizar este flotador. Voy a ver, déjenme entrar un ratito. Yo voy a hacerle la gráfica sin lugar a dudas, pero quiero que ustedes vean al flotador que me estoy refiriendo, ¿no? Chévere. He visto uno de esos. Vamos a ver imágenes. Vamos a ver. Aquí hay uno parecido, pero que lamentablemente tenía uno, he tratado de encontrarlo y no encuentro. Este tipo más o menos es. Y acá está el flotador, pero cuando se levanta el flotador, aquí el ingreso y la descarga, que ese dato creo que lo hemos visto. Aquí está. Entonces, cuando ingresa el agua, jóvenes, ingresa, si el flotador está muerto, con la boya en la parte inferior, entonces hay una descarga, ¿no? En la medida que va sustituyendo o va subiendo la boya, bloquea este sistema. Entonces, me vas a referir a este sistema para poder... estas son conexiones. Vamos a ver si hay algo más. Creo que no hay. Estos son caudalímetros, para medir el caudal. Este es un rotámetro. Reguladores de presión. Bueno, no encuentro. Vamos a ver. Este sería el único que se aproxima, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar como base esto, ¿no? Voy a salir del sistema. Entonces, recuerden, la figura es una brida que ingresa hacia un tanque. Si es un tanque cuadrado, es mucho más sencillo, porque si es cilíndrico, hay problemas con la curvatura y no se podría ajustar esta carilla. Entonces, esto va directamente al sistema. Voy a dibujar este sistema en el pizarrón. Stop sharing y emit. Listo. Entonces, han visto ese mecanismo. Entonces, debo dibujar este tanque para tener agua de reposición todo el tiempo. Entonces, voy a acomodar esto para el dibujo. Entonces, aquí tengo que tener este tanque. ¿No? Entonces, aquí está el sistema de ajuste. Este es el nivel mínimo y seguramente cuando ajuste, hipotéticamente, este es el nivel máximo. Solamente esto es propósito. Este está. Entonces,
Ahí está esquemáticamente pintado el flotador que hemos visto en internet, y es un flotador metálico, ¿no es cierto? Entonces, cuando haya alcanzado el nivel de la caldera, va a dejar de ingresar agua por esta parte. Es decir, si es el ingreso de agua, ¿no? Entonces, lo que estoy desarrollando, como les había mencionado en principio, antes era una pregunta, y esta pregunta de examen valía de 40, a veces valía 50 puntos, una sola pregunta. Pero quería ver la habilidad del estudiante para utilizar la flotabilidad, porque decía entre paréntesis que no sea eléctrico. Entonces los estudiantes se empeñaban a hacer todo el sistema de conductividad, etc. Y eso ya no era la pregunta. Ahora el detalle es el siguiente. Yo puedo utilizar una bomba presurizada. Cuando estamos viendo la variable presión, vamos a ver estos presostatos que están confinados, digamos, en unas esferas rojas que ustedes han podido ver en sus casas. Algunos deben tener estas esferas. Entonces, estas esferas, en su interior hay una cámara neumática, y esa cámara neumática define, digamos, el nivel de presión del líquido que se va a manejar. Recuerden que los líquidos son incompresibles, pero cuando se está forzando, digamos, una presión externa, y el nivel de líquido responde a esa presión. Entonces, para que ustedes se den cuenta, voy a dibujar un pequeño pistón, y en este pistón voy a hacer parar a una persona. Es decir, ustedes en química general han visto esto. Aquí hay un pistón, ¿no? Pero voy a imaginarme que no, la cámara de abajo no es un gas, sino es un líquido. Entonces, ese líquido está totalmente colmado. Todo esto. Entonces, lo que estoy notando ahí es una altura constante. H constante. Entonces, se puede hacer que es una tableta de 1 kilo, el pistón. Ya está soportando ese nivel y no puede empujar más el líquido. Entonces, supóngase que yo traigo una persona acá. Lógicamente puede ser una persona como yo, digamos, que esté pesando entre 90 y 100 kilos. Entonces, supóngase que son 100 kilos. Ya. Entonces, está ejerciendo una presión, si quieren, respecto a esa columna de líquido. Pero como en la teoría nos ha enseñado que los líquidos son incompresibles, ese H, por más que se haya subido ese matón de 100 kilos, pues va a permanecer constante. Y si traigo, digamos, a unos 2 matones más y los hago subir y cada uno pesa 150, ¿cierto? Hay 2 matones que he dibujado que pesan cada uno 150. Serían en total ya 400 kilos que estarían soportando ese pistón. Pero la altura de ese líquido sigue siendo constante. Ahora yo puedo retirar a toditos los matones, la altura va a seguir siendo constante. Por esa razón se dice que los fluidos son incompresibles. Pero, sin lugar a dudas, el agua responde, digamos, a una presión. Si se ha subido, digamos, una persona de 100 kilos, ese líquido, si ustedes abren por otro espacio, tengan por seguro que va a salir a 100 kilos. Es decir, si yo tuviera la posibilidad acá de una válvula, ¿no? Ahí tengo una válvula, y abro esa válvula y están los 3 matones, tengan por seguro que va a salir a 400 kilogramos fuerza, digamos, el líquido, ¿no? Ahora, si los retiro a los 3 matones, puede ser la presión atmosférica, y entonces va a estar saliendo a presión atmosférica ese líquido. Entonces,
Se utiliza este tipo de principio para gobernar con estos sistemas presurizados. Pero no estamos en la variable todavía presión, estamos en una cuestión muy, muy sencilla todavía. Entonces, es decir, el tanque que dibujaba en el caldero debe obedecer a una presión. Si es vapor saturado, lo que estoy retirando aquí, mínimamente la presión es una atmósfera. Entonces, estoy yendo con calma para que ustedes se ubiquen, ¿no? Porque en el escenario de su examen yo voy a preguntarle estas cosas básicas, jóvenes. Entonces, yo tengo la flotabilidad y está instalado todo el sistema. Ahora, el vapor que teóricamente donde están los quemadores, atmosférico o presurizado, está echando calor aquí en el hogar. Entonces, estamos haciendo de que pasemos de un calor sensible a un calor latente, y con calor latente saben que hay cambio de fase. Pues cuando hemos logrado este cambio de fase, pues vamos a generar un vapor saturado. Este vapor saturado, cuando hayamos tenido, ustedes saben, es igual que su caldera de cuando se preparan el desayuno, ¿no? Le meten fuego hasta cuando hace sonar la tapita de la caldera. Si es una calderita que tiene una tapita, empieza a sonar la calderita y en todo caso empieza a salir el vapor. Pues tendrá un silbador para saber que ya ha llegado a la presión o ha hervido, digamos, el agua. En ese momento, cuando está silbando la caldera o está saliendo vapor de agua, la presión ha tenido que haber sobrepasado un poquito la atmosférica para generar esta producción de vapor de agua. Entonces, ese vapor, ¿no es cierto? Es un vapor, es un vapor que, sin lugar a dudas, lleva en equilibrio tanto gotitas de líquido y también como vapor. Perdón. Entonces, nos vamos a imaginar que estamos a presión atmosférica en Cochabamba y ha alcanzado los 92 grados centígrados y está empezando a sacar vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se llama vapor saturado. En una clase anterior habíamos revisado un poco las válvulas solenoides, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que buscar la presión diferencial. Entonces, ¿a cuánto debería estar, si yo quiero alimentar agua de tal forma que no gane la caldera, a cuánto debería estar situado un tanque elevado para sustituir el agua? Quiero ver algún voluntario. ¿O voluntaria? ¿Nadie? Todos son tímidos, porque están almorzando. Como siempre es Julius. Julius tiene que estar situado mínimo a 10 metros de altura. Entonces, si el tanque lo situamos a 10 metros de altura, podemos ponerlo a 11 metros también para garantizar mayor presión y entonces el agua poder ingresar. Entonces voy a terminar de hacer la gráfica. Esta gráfica va a consistir en lo siguiente. Recuerden que acá está el ingreso de agua, acá está el tanque elevado, ¿no? Y este tanque elevado tiene una altura, puede que haya también sido instalado con un flotador, ¿no es cierto? Un flotador, pero la altura a este sistema debería ser mínimo, y vamos a poner 11 metros. Entonces, el agua que ingrese al sistema, puedo esta vez descargar al sistema. Ahí está. La clave es 11. ¿Cómo ha llegado el agua? Puede venir de una Z, una Z o una bomba fertilizada. Ya está. Entonces, lo que he hecho, jóvenes,
lo que he hecho es terminar el diagrama, es decir, había hecho en forma separada el flotador donde está ingresando el agua, pero recuerden que el agua, para que pueda ingresar, todo el sistema está hermético. ¿Se dan cuenta? El tanque de agua podría también, qué sé yo, abrirle un alivio acá. Aquí, un alivio. Voy a sacarles una foto y enseguida les mando. Perdón. Entonces lo que he hecho es que el caldero homotubular lo he puesto, digamos, un tanque auxiliar que utiliza control de nivel por flotabilidad mecánica. Entonces, puedo utilizar la red, si es que, por ejemplo, puede que en una de las mañanas la presión de la red esté superando una atmósfera y no hay necesidad de construir un tanque, pero alguien tiene que asegurar que esa presión sea constante. ¿No es cierto? Todos ustedes en casa saben que la presión en las mañanas a veces es mayor, pero ya termina la tarde la presión es menor. Si ustedes van a instalar una caldera con presión menor, tengan por seguro que van a tener serios problemas. Entonces, el objetivo es de que la caldera siempre debe sustituir ese nivel de agua. Ahora, he puesto, digamos, un tanque elevado, como ustedes pueden ver. Ese tanque elevado está más o menos situado a 11 metros de altura, y eso, como dice Julio, me ha garantizado de que pueda, qué sé yo, tener más allá de una atmósfera de presión. Y entonces, si estábamos me garantizaría el ingreso de líquido, de agua. Es decir, con 11 metros, cualquier merma de líquido, pues hay sustitución de agua, y entonces va lógicamente a impulsar y mantener siempre constante la caldera a esa presión. Entonces, voy a hacerles una foto para que puedan tener mayor calidad. Denme un segundo. ¿Ya son? Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, doctor, ha llegado.
Sí, ya llegó. Exacto. Muchas gracias. Entonces, según el diagrama, ustedes podrán observar de que lo más importante es la columna de agua, que lo tienen en el lado derecho, que lo pues en círculo 11 metros. Eso está garantizando el ingreso hacia el tanque o al reservorio de agua, donde hay un flotador metálico, como el que hemos visto hace rato. Y entonces la variabilidad está exagerado el dibujo ahí. Recuerden que esa variabilidad es siempre una pulgada, ¿no? Y yo ya no le he puesto, solamente he puesto nivel mínimo y nivel máximo. Como es un ejercicio... Doctor, sí. ¿Puede acercarse más al micrófono, por favor? No se le logra escuchar en ocasiones. Ya, gracias. Les decía, es que como estaba al otro lado orientado el dibujo y ahora ya lo tengo en pizarrón, entonces para no darme la vuelta también hacía, ¿no? Y háganme notar ustedes si es que no me escuchan siempre, ¿no? Entonces les decía de que lo más importante en este sistema es el tanque elevado, donde he puesto un círculo de 11 metros. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, esos 11 metros, recuerden de que nos garantiza a nosotros una presión superior a la atmosférica, porque con 10 metros alcanzamos una atmósfera. Entonces, con 11 metros, de repente estamos yendo a 1.1 o a 1.2 atmósferas, eso podemos calcular rápidamente, pero el objetivo es que ingresa sin ningún control hacia, me estoy refiriendo eléctrico, ¿no? No hay un flotador eléctrico, no hay conductividad, no hay nada de eso. Por eso hemos dicho que es un control de nivel mecánico, como puesto en la leyenda. Flotabilidad mecánica aplicada a calderas subtubulares y estoy diciendo vapor saturado. Porque si fuera vapor sobrecalentado, imagínense, yo quisiera, digamos, vapor a 7 atmósferas. Entonces, mi tanque elevado tendría que estar situado a 70 metros de altura, mínimo. Pero ahí tengo que utilizar bombas que superen, digamos, esa presión de vapor recalentado, si quieren. Pero para este ejercicio sencillo, lo único que hemos dicho es un vapor saturado, y eso no pasa de una atmósfera. Acá en Cochabamba es menos todavía. ¿Es cierto? Por más que lo vean vapor, no está a una atmósfera de presión, no está yendo a 565. A 760, está yendo a 565 y un poquito más, ¿no? Porque la presión en Cochabamba es 565. Y cuando ustedes ven vapor, esa es la presión de ese vapor, con un delta, digamos, 566, digamos, ¿no? Y hay vapor. Pero si fuéramos estando, digamos, o nos situásemos en el nivel del mar, 760 y tal vez un poquito más, donde se está generando vapor saturado. Entonces, para el caso nuestro, no pasa de una atmósfera, y entonces 11 metros es más que suficiente para tener el agua de reposición. Entonces, si por ejemplo tengo una bomba presurizada, fíjense que en este momento hay un sonido, y eso es que en algún ambiente de la casa, o se están duchando, o están lavando, no sé qué, pero la bomba está presurizando más o menos hasta 30 libras. Las bombas presurizadas domésticas no pasan de las 30 libras. Entonces, han dejado de utilizar, se paró automáticamente el sistema. Pero no estamos todavía en los sistemas de la variable presión. Cuando llegue, digamos, el escenario de la variable presión, ahí vamos a ver con detalle todos los aspectos de estas bombas presurizadas, que eso es lo que tal vez deberíamos estar utilizando para esta caldera. Pero como quiero hacerlo muy manual, o sea, puedo tener, qué sé yo, una caldera en un área rural, entonces tengo que asegurarme que el agua que está viniendo hacia la caldera deba tener esta presión. Y nosotros tenemos este tipo de calderas en diferentes lugares de Cochabamba, de La Paz y también de Sucre, donde hemos instalado plantas de extracción de aceites esenciales. Y estas calderas utilizan vapor saturado, y entonces en todos los lugares uno tiene que asegurarse que la presión de ingreso a las calderas sea superior a la presión atmosférica. Entonces, para terminar esta parte, en algún momento yo les había preguntado
¿Cómo automatizaría una caldera si usted dispusiese de un flotador mecánico? O a veces decía, utiliza el principio de la flotabilidad mecánica para el control de esta caldera. Todos los estudiantes perdidos, yo no sé por qué. En la forma como les he explicado hoy día, pues es una forma relativamente sencilla. Entonces me he puesto un diagrama, he querido encontrar en algún caso en internet, no lo he encontrado. Ahora vamos a ver si podemos encontrar estas calderas, como les decía, voy a compartir otra vez. Nos va a tomar tal vez un minuto. Share. Bueno, en las computadoras pueden también utilizar sistemas, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Entonces son casi calderas industriales todo el tiempo que andan mostrando, ¿no? Fíjense, esta por ejemplo tenemos un hogar donde está presurizado por un quemador, ¿no? Tiene su economizador inclusive, pero es demasiado automático esto, ¿no? Imagínense llevar toda esta tecnología a un área rural. Yo creo que podría haber accidentes, ¿no? En el área rural. Vamos a ver si hay... Bueno, el mejor ejemplo son las calderas que hemos visto. No hay muy poco, ¿eh? Ahorita son acotubulares las que hemos visto. No hay una caldera vertical. Y estos son para estos equipos, estas calderas, por ejemplo, se utilizan en la industria de la fabricación del azúcar, ¿no? Ahí están los hogares donde se hace la combustión, etcétera, ¿no? Ahora vamos a entrar a San Google, vamos a ver calderas que utilizan, digamos, cal. Estas son las calderas convencionales que hemos visto. Hoy en día estamos teniendo serios problemas con los incineradores, ¿no? Bueno, esta es una caldera clásica. Este es un motubular también, ¿no? Bueno, cuando dicen de panela debe ser la chancaca, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Miren, aquí está el bagazo de la caña, ¿no? No muestran casi nada. Vamos a ver esta más, si no, la paramos. En Bolivia, por ejemplo, tenemos esto, ¿no?
Aquí, aquí pueden ver los tornillos sin fines, enseguida. Aquí está. En la próxima lección que vamos a hacer, vamos a ver estos sistemas también. Vamos a acelerar un poco. Esta es la chancaca, ¿no? Bueno, vamos a parar esto. Entonces, como verán ustedes, hemos hecho, digamos, un breve repaso, ¿no? De estas calderas, ¿no? Por ejemplo, allá yo simplemente he puesto un hogar. Podemos quemar leña y generamos vapor de agua, ¿cierto? Hay una infinidad de aplicaciones de vapor saturado en muchas industrias jóvenes. Me gustaría compartir, digamos, muy parecido, digamos, al video así rápidamente que hemos visto, ¿no? Pero tenemos que llevar, digamos, a campos prácticos. Por ejemplo, en las regiones bajas, por ejemplo, de Bolivia, ustedes saben que abunda el ganado, ¿no es cierto? Pero a veces tienen dificultades para transportar el ganado hacia las ciudades, ¿no? Llegan en camiones, todo aquello. Pero en algún momento he visto, digamos, gente innovadora queriendo mejorar sus sistemas, ¿no? Es decir, ya no transportar la carne, sino transportar, digamos, carne seca, como es el charque, ¿no? Y para hacer charque, ustedes saben que deberían degollar, qué sé yo, a la vaca y poner en láminas, aprovechando el calor o el sol, pero habría serios problemas de contaminación ambiental, porque ustedes saben, las moscas inmediatamente huelen residuos de grasa, pues inmediatamente están ahí las moscas, ¿no? Lo mismo cuando ustedes hacen una parrillada, las moscas inmediatamente no sé de dónde salen, pero aparecen ahí en ese entorno, ¿no? Y es por la grasa, ¿no? Parece ser que genéticamente están acondicionados estos bichos y vienen sobre la marcha, ¿no? Pero si uno quisiera tener una empresa, como en este caso, para sistemas de secado, yo he visto calderas humotubulares, pero que no utilizan vapor de agua. En vez de agua, por ejemplo, es una cámara, es parecido a un container, imagínense que solamente los tubos están ingresando. Y entonces tendría que haber, digamos, un flujo envolvente de tal forma que puedan secar el producto, ¿no? Entonces, se puede hacer cierto automatismo en estos sistemas, como el que estoy mencionando. Podríamos incorporar también sistemas de control de presión en estas calderas. A ver, vamos a ver más adelante si podemos hacerlo. No sé si tienen preguntas, jóvenes. No, doctor. ¿Alguien? Julio César dice que no. Esto parece bastante claro lo que he explicado, ¿no? Entonces, antes de abandonar los sistemas de control de nivel de líquido, se quería incorporar este sistema de flotabilidad mecánica, como les he mostrado estos equipos sencillos.
mañana, está bastante claro, dice. Ya, en la última clase, como les decía, antes de abandonar esta parte de control del nivel de líquidos, por diferentes principios, hemos visto de que la conductividad es una opción, pero cuando son sistemas que ya están utilizando presiones más allá de la atmosférica, ya necesitan, digamos, manejar la variable presión también en estos sistemas. Fíjense en esta caldera sencilla, ya sin querer se ha metido la variable presión ahí. Entonces, hay aplicaciones que ustedes podían combinar. No solamente es la conductividad, esta vez es la flotabilidad, pero es mecánica, ni siquiera es eléctrica, ¿no? Pero a eso también podemos aplicar el flujo de fluidos. Entonces, recuerden de que cuando un tanque está elevado 11 metros, y uno abre la válvula para que pueda ver el chisguetazo, digamos. Seguramente cuando la altura es bastante grande, ustedes en física han debido ver que hace un movimiento parabólico despachando la mayor longitud, ¿no? Y ya cuando está mermando el nivel de líquido, llega a tener, digamos, una trayectoria ya no muy larga, sino una trayectoria corta, ¿no? Entonces, eso hace notar claramente el efecto de la presión. Pero si ustedes mantienen, digamos, la altura, como dice allá, 11 metros, alguien está sustituyendo todo el tiempo el nivel de agua, tengan por seguro que aguas abajo va a haber un flujo constante. Entonces, en algún caso, también les he preguntado esto en sus exámenes a los estudiantes, ¿cómo usted controlaría el flujo con la variable presión? Los estudiantes otra vez perdidos, ¿no? La respuesta era mantener la altura de columna constante. Entonces se puede hacer en cascada. He visto al licenciado Bernardo López en alguna de sus materias. Seguramente ustedes están llevando con él o han llevado, perdón, han llevado algo así de trazadores, etcétera. He visto sus baldes ahí que los mantienen en cascada, etcétera. Y he visto que los estudiantes constantemente están subiendo y reponiendo a la altura del nivel de agua y van detectando, digamos, algún trazador que se ha metido por la conductividad de estos materiales y tener, digamos, un flujo no ideal, algo así. Entonces, él, por ejemplo, utiliza en cascada ese tipo de baldecitos. ¿Para qué? Para tener una señal constante de flujo, de fluido. ¿Ya? Entonces yo en algún examen les había preguntado lo mismo, pero era para sistemas de electrólisis, ¿no? Ahora que está un poco despertando, digamos, el uso de ciertas moléculas para el coronavirus, recuerden que la gente está viendo, los químicos en especial, están viendo cómo obtener el clorito de sodio. Recuerden que el cloro tiene valencias impares, ¿no? Es +1, +3, +5 y +7, ¿no es cierto? Con la valencia 1, si es que está frente al sodio, es una sal neutra, se forma el hipoclorito de sodio. Si está con la valencia +3, es el clorito de sodio, ¿no? Si está con 5, es el clorato de sodio. Y si es con 7, el clorato de sodio. Entonces, el uso para el dióxido de carbono es, qué sé yo, el clorito de sodio. El clorito de sodio, cuando se le pone un agente ácido, como el ácido cítrico o el ácido clorhídrico, inmediatamente se disocia en dióxido de cloro, que es un gas que se levanta de esta solución, y este gas es muy soluble en agua. Entonces, si tuviera en el entorno, digamos, un escenario de agua, inmediatamente se absorbe, ¿no? Y la solución, que es transparente de agua, llega a tornarse amarillo. Entonces, esa solución amarilla es como la Coca-Cola. La Coca-Cola, ustedes el CO2 lo tienen saturado ahí y degustan, ¿no?
En cambio, en este otro está saturándose con dióxido de cloro, ¿no? Entonces, ese dióxido de cloro están utilizando para ingerir en ciertos volúmenes y ciertas concentraciones para combatir esta pandemia, ¿no? Y hay mucha controversia respecto a eso, pero los químicos en algún caso me han llamado para que se pueda fabricar, digamos, el clorito de sodio, ¿no? Y esto se fabrica sin lugar a dudas por electrólisis. Y para eso tienen que saber manejar los flujos de deposición, porque la electrólisis es como generar vapor de agua. En electrólisis, si ustedes lo meten en sal, y en el electrodo positivo está, qué sé yo, capturando, digamos, de la sal los iones negativos, digamos, en este caso el cloro, ¿no? Entonces arranca y en el electrodo positivo, el cloro, los dos se juntan y forman cloro gaseoso. Entonces, por ese electrodo se está liberando el cloro gaseoso, y en el otro, que es negativo, ¿no es cierto?, se aproxima el hidrógeno del agua y se produce hidrógeno. Entonces, en la medida que se está enriqueciendo o liberando moléculas de cloro y también moléculas de hidrógeno, por ejemplo, para fabricar la lavandina, ese cloro residual que está saliendo hay que hacerlo reaccionar con soda cáustica, con hidróxido de sodio. Entonces hay equipos, he visto equipos de electrólisis que en la medida que se está generando, digamos, el cloro, inmediatamente es combinado por absorción también, absorción con B, ¿no? Cloro en la solución de soda cáustica, y entonces está formando el hipoclorito de sodio. Ahora, para el clorito de sodio es otra historia, ¿no? Entonces hay varias técnicas. Una de ellas es de que el exceso de la lavandina que es el hipoclorito de sodio, cuando se tiene mucha concentración y en presencia de ácidos y reductores y se hace la electrólisis, la solución va enriqueciéndose en clorito de sodio. Entonces el clorito de sodio, en la medida que va formándose, va a empezar a precipitar, etcétera, ¿no? O sea, hay que filtrar, y ese es el clorito de sodio, que es la materia prima. Luego se le hace gotear el limón y ya se forma el dióxido de cloro, se lo dice en agua. Entonces mucha gente lo que está agarrando es solución de clorito, de sodio y ácidos cítricos. Ponen al vaso una gota y otra gota de clorito de sodio, empieza a reaccionar como efervescencia, se lo llena al vaso, agua, y unos 400 ml y eso adentro, ¿no? Esa es una forma. Y qué sé yo, hay gente que está vendiendo las dos soluciones, otros ya lo tienen la solución detenida de dióxido de cloro en solución, y eso hay que también dosificar los ml respecto a 1 litro de agua, etc. Pero bueno, estos sistemas de electrólisis hacen recuerdo, digamos, que en la medida que está haciéndose la electrólisis hay liberación de hidrógeno, hay liberación de cloro, etcétera, y hay que reponer la salmuera. ¿Y cómo se repone la salmuera? A través del manejo de presiones y apertura de válvulas, para que sea un flujo constante. Caso contrario, inunda y se arruina todo el proceso, ¿no? Bueno, yo creo que está todo más o menos orientado para el manejo de las variables. Hemos ahondado, digamos, en la variable nivel, en este caso, utilizando flotadores, y también hemos hablado de que estos flotadores permitirían también la dosificación constante de fluidos hacia un proceso, no precisamente la formación de vapor de agua. Puede conducirse también para un proceso electrolítico, para un proceso de envasado, digamos, de refrescos, que es, hay un montón de aplicaciones. No sé si hay preguntas adicionales. Si no, ahí lo vamos a parar nuestra... Inge, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería el control de nivel de, por ejemplo, si yo tengo un silo de arroz, cómo harías el control de nivel de ese silo? Sí, esa es la próxima lección que vamos a avanzar, ¿no? En realidad, nosotros hasta este momento
hemos manejado nivel de líquidos, ¿no? La próxima lección es el manejo de nivel de sólidos. Vamos a hablar de tanques donde están almacenados, digamos, toneladas de arroz, toneladas de soya, etcétera, y tenemos que más o menos manejar los volúmenes. De lo que me pregunta, por ejemplo, es la utilización de perdón, de tornillos sin fin. Entonces, en el video que hemos visto, el bagazo en un tornillo sin fin está siendo alimentado a un sistema de combustión. Entonces, vamos a ver también algunas páginas de internet para que tengan idea, ¿no? He visto gente que, por ejemplo, se encarga de vender especias, ¿no? No creen, ustedes, fíjense, los sachecitos que tienen en cocina, cada sobrecito contiene un peso constante, digamos, 300 gramos, 250 gramos. Ustedes se han preguntado cómo envasan así exactamente la cantidad de gramos. Ustedes agarran un sobre, lo cortan, lo pesan, va a ser 300 gramos. Agarran otro, 300 gramos, etc. Y se va repitiendo. ¿Y eso cómo se lo hace? Entonces, usted me está preguntando del arroz, ¿cómo sería un kilo? Es precisamente por el accionamiento de un tornillo sin fin. Es como la moledora de carne. Entonces, si va lentamente, la carne avanza muy lentamente, ¿no? Y hace su descarga. Vamos a ver ese sistema, ¿no? Se llaman los sistemas de tornillos sin fin o los chimangos. Pero eso es motivo de las próximas clases, señorita. Así que un poco tranquila, más o menos les respondió así en forma global, pero vamos a ver en la próxima lección. Mañana vamos a hacer control de nivel de sólidos. También directo, en forma indirecta, diferentes tipos de sistemas de transporte, sistemas de nivel fijo, nivel variable, etc. Hay todavía materia que recorrer en la variable nivel. No sé si alguien más quiere preguntar. Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El tanque que se encuentra a 11 metros igual cuenta con un control de nivel? Sí, hay un otro flotador ahí arriba, ¿no? Que lo es de la red, como he dicho, o es una bomba presurizada. Eso también va a ser cuando estemos viendo la variable presión, ¿ya? De momento lo dejaremos así pendiente, pero recuerden, y si estoy pasando, me lo hacen recuerdo. Yo voy a explicarles con detalle los sistemas presurizados. ¿Podría yo evitar toda esa columna si es que meto también un sistema presurizado al sistema? He puesto un pequeño ejemplo de fluidos incompresibles y bajo ese principio también se puede gobernar transmitir a un flotador y al sistema de generación de vapor de agua donde está mermando el nivel y hay que reponer, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante, señorita. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, jóvenes, hay que cuidarse un poco. Yo, por ejemplo, no estoy saliendo para nada afuera, ¿no? Pero los cambios de temperatura a mis estudiantes